Abordar diferentes temas con los menores siempre trae consigo diferentes dudas y también cuestiones de si se está haciendo de la forma más eficaz para obtener los mejores resultados. En la labor de educación, sobre todo, intervienen diferentes agentes, pero con especial atención de los padres, madres o tutores que en ocasiones necesitan ayuda. Para ello existen diferentes asociaciones, como puede ser la de reducción de riesgos Dos Dedos de Frente, que tienen un programa Consumo Conciencia, cuyo coordinador, Javier Sánchez, hoy nos acompaña en Calamocha Noticias porque llega a diferentes centros de la comunidad autónoma y a diferentes lugares también llamados desde el propio claustro de profesores, así como desde las distintas AMPAs, como la del Instituto Valle del Jiloca, que él lo llamaba para tener una charla, como escuchábamos en la noticia previa, sobre esa drogadicción, sobre los problemas de la droga, sobre todo para enfocarlo en esas conversaciones con los menores. Por ello, como decíamos, está con nosotros en el plató. Javier, buenas tardes y bienvenido a Calamocha TV. Bueno, muy buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación. Bueno, hablábamos que hasta diferentes centros de la comunidad autónoma, y destacamos el IES Valle del Jiloca, llegan esas charlas sobre educación, vamos a decir, de drogas, esa drogadicción que también puede existir, y en este caso dirigida al AMPA, a los padres, madres de los alumnos de estas tierras del Jiloca. ¿De qué forma llegan estos talleres, estas sesiones? ¿Cuál es el planteamiento que llega, como decíamos, desde vuestra agrupación? Bueno, a ver, nosotros acudimos a los talleres con las AMPAs, que son bien importantes. Siempre decimos que los talleres que hacemos con el alumnado, sea dentro de la reglada o sea fuera de ella, son interesantes, aportan información, les resuelven dudas, parten de la escucha. Si quieres luego profundizamos en cómo los hacemos directamente con el alumnado, pero no dejan de ser actividades puntuales. Son por eso mucho más importantes las charlas con madres y padres, con progenitoras, que en realidad tienen la responsabilidad continua de esa formación. Si nosotros somos capaces de cambiar un poquito el punto de vista sobre el tema, una perspectiva que creemos más acertada y eficaz desde nuestra humilde opinión, y somos capaces también de darles algunas herramientas para abordar el tema, de modo que esa comunicación sea más eficaz y que la información que tengan sea mejor, pues haremos todo lo que está en nuestra mano. Así que hemos hecho, pues, como dices, una serie de talleres, este año muchos, llevamos decenas de ellos con AMPAs de instituto, ¿no? ¿Desde qué prismas se aborda el consumo de droga, como decimos, en estas sesiones que llegan a los diferentes centros? Bueno, el prisma es, diríamos, quizá complejo de explicar en pocos minutos. Es una perspectiva que en principio parte de lo que se llama reducción de riesgos. A nosotros nos gusta hablar de educación sobre drogas en lugar de hablar solamente de prevención de drogodependencias, porque eso en realidad sería una cuestión más parcial. Educar sobre drogas es mucho más que hacer prevención de drogodependencias, exactamente igual que ser consciente de que consumo no es lo mismo que consumo problemático, a su vez es un concepto diferente de dependencia y es un concepto distinto de adicción. A veces se mezclan o se asocia, hay una asociación muy fuerte entre droga y adicción, pero son dos conceptos diferentes. Se puede ser adicto al juego online, al sexo, a las apuestas, a lo que sea, y por supuesto también a determinadas drogas, pero son cuestiones completamente distintas o independientes que a veces se interrelacionan. Entonces nosotros en los talleres con el AMPA, en muy poquito tiempo, en realidad se nos contrata para hora y media, pero yo suelo estar casi 3, hasta que casi me echan de la sala, digamos, porque entendemos que aun en ese breve tiempo, se puede hacer una pincelada, una síntesis de algunos factores para tener claro, en primer lugar, digamos que sería el esquema en 4 bloques, por decirlo rápidamente, de un taller con el AMPA. En primer lugar, clarificar conceptos, como te decía al principio, empezando por qué es una droga, qué es consumo problemático, adicción, dependencia, etcétera, tolerancia, margen de seguridad, farmacodinámica, etcétera, otros, sin complicarnos demasiado. En segundo lugar, abordaríamos o analizaríamos muy brevemente cuál es la perspectiva habitual en la prevención. A partir de ahí, trazaríamos algunos de los factores contextuales del consumo. El consumo no es un problema
o en el caso de que se convierta en problemático, no es un problema individual ni personal de tal o cual persona, o en este caso de tal o cual niño. Es un problema contextual, social, que obedece a muchísimos factores y que es imprescindible tenerlos en cuenta. Y en cuarto lugar, lo que tratamos es de dar algunas herramientas, tanto de información básica sobre las sustancias como sobre otras cuestiones, y por supuesto sobre dinámicas comunicacionales y relacionales, para que esa relación, valga la redundancia, con las criaturas sea lo mejor posible y sea lo más eficaz posible. Hay que dejar de lado ese sistemático, abordar lo que es la prohibición sistemática de, hablar de drogas directamente, no hay que consumir, o hay que enfrentarlo y afrontarlo desde otro lado, un poco por lo que tú mencionabas, ¿no? Que es vuestra visión desde la agrupación de dejar a una parte esa prohibición directa. En realidad, es una pregunta interesante y compleja porque tiene muchas aristas. En primer lugar, hay que decir que en tema de consumo de drogas, la persona gramatical adecuada es la primera del plural, no la tercera. Todas las personas, sin excepción, consumimos drogas cotidianamente. Lo que pasa es que unas legales y otras ilegales. Desde café, tabaco, alcohol. La caña cuenta, me dicen algunas veces cuando les pregunto si consumen drogas. Pues claro, que el alcohol en una sociedad etilocéntrica, etilonormativa, donde está tan asumido, ni siquiera se considera droga, aunque lo sea, y por supuesto también determinadas drogas de farmacia. Entonces, desde ese punto de vista, hablar desde la primera del plural hace que la comunicación sea no solo más veraz, sino más respetuosa, más horizontal, no asimétrica, no condescendiente, y eso mejora la comunicación y elimina determinadas barreras de entrada. Vivimos en un sistema legal en el que existe la prohibición de determinadas sustancias, y mientras que otras son legales por motivos históricos, económicos, culturales, sociales, que no tienen que ver con la salud en realidad, que está muy asentado, aunque históricamente sea muy reciente, se globaliza hace tan solo 6 décadas y surge hace poco más de un siglo, pero está eso muy asumido. De cara a la educación, eso se traslada o se transpone en una mirada que respecto a las ilegales se sintetiza en la frase de simplemente di no. Claro, ¿no? ¿Qué pasa con esas campañas tan famosas que se abordaban y directamente el eslogan era di no? Claro, esas campañas que puso en marcha en concreto, ese eslogan fue popularizado por Nancy Reagan en los 80 y después asumido muchas veces. Todos tenemos en la memoria muchos anuncios con esa mirada. En realidad han demostrado que tiene una eficacia muy limitada. Sobre todo porque si a las personas adultas no les es demasiado eficaz, decirle que no haga algo a un adolescente todavía lo es menos. Eso además de que no tiene en cuenta que ese no suele dirigirse solamente hacia determinadas sustancias ilegales, pero no hacia las legales. A mí, por ejemplo, no me suelen llamar de los institutos particularmente alarmados porque se emborrachen los chavales viernes y sábado, incluso menores, porque tengamos un casi 75% de prevalencia de consumo en niños de 14 a 18 años, según la encuesta oficial Estudes, en población escolar. 75% que declara haber consumido el último año alcohol, en prevalencia en vida todavía más. Y sin embargo me llaman por otras cosas que alarman más. Es verdad que tenemos un problema cuando tenemos... este año ha bajado alrededor de un 22% en la última encuesta los que declaran haber consumido cannabis el último año. También de la peor manera posible, fumado y mezclado con tabaco, con claro, un mayor riesgo de adicción a la nicotina, etcétera. Pero, acabo, con un 15%, un 14,8% de niños y niñas que están consumiendo benzodiazepinas y otros tranquilizantes de farmacia por problemas de ansiedad o de insomnio, repito, niños, pues entendemos que hay muchos otros problemas por los que deberíamos abordarlo, alarmarnos, sobre todo analizando los contextos sociales en los que se producen, más que viendo un problema de tal o cual niño, ¿no?
Claro, en esta sociedad normativa de la que hablábamos y sobre todo esa normalización por el consumo de alcohol, al ser y al considerarse sin duda una droga legal, la droga ilegal, que sería bueno pues desde ese cannabis al éxtasis y otras sustancias, de ahí por encima, ¿cómo se perciben por parte de los padres y madres que asisten, en este caso a las sesiones, como la que llegaba aquí a Calamocha? Se perciben con más preocupación, con más miedo, incluso que ese, ya digo, casi ubicuo consumo de alcohol, que bueno, sí, claro que hay cierta preocupación también, pero muchísimo menor, está mucho más normalizado, sobre todo que se en fiestas patronales, bueno, que los menores beban, casi ni siquiera a estas alturas alarma a la gente, ¿no? De hecho, los menores, y en eso también incidimos mucho en los talleres, a ver, cualquier criatura se le educa desde el ejemplo, imita lo que hacen sus mayores, no hace lo que sus mayores le dicen que es lo correcto, ¿no? Eso es, digamos, una norma educativa muy básica que a veces nos saltamos los adultos porque nos es más cómodo tirar balones fuera y no hacer, digamos, más autocrítica de nuestra conducta como ejemplo que de lo que decimos, ¿no? Pero bueno, entonces se ve desde una mayor preocupación, también desde un mayor, bueno, pues porque se conocen menos otras sustancias, porque hay mucho miedo creado en torno a ellas, cuando en realidad la que probablemente más problemas genera es el alcohol, tanto en temas, yo qué sé, de agresión, sea sexual o de cualquier otro tipo, de peleas, de conducción bajo sus efectos, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, las drogas ilegales preocupan y mucho, en el caso del cannabis más por el alto nivel de consumo, alta prevalencia y también por la alta frecuencia, fomentada por esto que antes comentaba, que como se consume mezclado con tabaco, que es una manera muy española, muy poco frecuente en otros países o casi inexistente, pero que redunda en una mayor frecuencia por la más que probable adicción a la nicotina, más que al propio cannabis, aunque también, bueno, eso se mira con preocupación. Y otras, qué sé yo, hablar de pastillas o de otra cosa, no sé, de éxtasis en cualquiera de sus formatos, asusta todavía más porque eso no se sabe lo que contiene, no se sabe qué es, cómo se maneja. Entonces, sí es más probable una adulteración, una sobredosis, en fin. ¿Cuáles suelen ser las dudas, las preguntas que te trasladan en esas sesiones? Las dudas, en realidad, son varias, sobre todo, hay una duda, una pregunta general que casi las engloba todas, que es, bueno, a ver, ¿qué hago si descubro que mi hijo consume tal o cual cosa? En realidad, lamentablemente les decepciona un poquito en el sentido de que no se puede dar una receta, solo se puede dar herramientas de conocimiento sobre el tema, herramientas de información, herramientas comunicacionales, relacionales, educativas, pero que después cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, cada criatura es un mundo en cada etapa de desarrollo y por tanto no existen fórmulas mágicas. Solo cada madre o padre va a saber o va a poder intentar hacer lo mejor para su criatura en un momento dado y en una situación concreta. Y nosotros dar herramientas para ello, claro. ¿Cuáles serían a lo mejor las recomendaciones o de qué forma habría que hablar para prevenir, más que a lo mejor incentivar o despertar ese interés por bueno, pues diferentes sustancias ilegales que son las que estamos mencionando? Claro, mira, trayendo un poco a colación la pregunta anterior y fusionándola con esta, yo hago una exposición de las preguntas que nos hacen. Yo tengo miles de preguntas guardadas de cientos de talleres en institutos con alumnado a los que les pedimos que nos hagan las preguntas de modo anónimo, lo que quieren saber, sus dudas, sus inquietudes, de modo anónimo y por escrito. Luego se lanzan y preguntan a mano alzada y se relajan mucho, ¿no? Además están sin docentes en las sesiones, entonces se expresan con mucha libertad. Sea porque la han consumido ellos, conocidas, o porque la han visto en televisión o a sus, yo qué sé, a sus referentes musicales, por decir algo, nos hacen muchas preguntas que cuando yo leo selecciones a madres y padres se quedan razonablemente preocupados. Yo les digo, bueno, maneras de abordar esto, en primer lugar, tener una cierta mínima idea de qué es cada cosa, muy, muy, muy básica, para lo cual os damos una serie de materiales. Yo después de todos los talleres, además,
mando correos electrónicos a las AMPAs con una serie de artículos, documentos, incluso vídeos con muchos recursos para poder buscar más información si la necesitan. Además de eso, les decimos, bueno, está claro que ser una figura de apoyo en lugar de exclusivamente punitiva siempre es más eficaz. Saber que la criatura sepa que tú estás para lo que necesite, obviamente con límites, porque los límites son imprescindibles a la hora de educar, y además cuanto antes se pongan mejor. Pero si los ponemos a los 17 ya vamos tarde, ¿no? O los empezamos a poner ahí. Pero límites construidos desde el razonamiento, desde, por supuesto, desde el cariño, obviamente, desde el conocimiento, incluso a veces desde la asunción del desconocimiento. Es decir, bueno, madres y padres no podemos ser, no sé, super mamás ni super papás, que sepamos todo de educación sexual, todo sobre educación sobre drogas, todo sobre ciberacoso, trabajar, llevar a casa y no morir en el intento. Entonces, bueno, pues los profesionales de esto podemos dar herramientas sencillas, digamos, mínimamente articuladas para que tengan esos recursos, ¿no? Y por supuesto cuenten con nuestra ayuda si necesitan hacernos cualquier consulta, que nuestra página está abierta a ellas, ¿no? Les pasamos bibliografía también si quieren, tenemos biblioteca de préstamo, y respecto a ser proactivo o a ciertas actitudes, a veces trazamos la comparación, aunque puede chocar de principio, con el tipo de educación sexual que hemos recibido la gente de determinada generación, la que se hace ahora, y cómo creemos que es más eficaz a la hora de prevenir embarazos no deseados y contagio de ITS, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros creemos que el conocimiento es siempre un factor de protección importantísimo. No siempre es el más importante y por supuesto no es el único, pero siempre es un factor que está ahí. Entonces, fomentar eso en lugar de sencillamente no preguntes, no hables, barre debajo de la alfombra, trata del tema como un tabú, nos parece más eficaz. Claro, mencionabas un poco la evolución de las generaciones, de cómo se educaron algunas con ese silencio y ese mutismo directamente, la evolución a tener información al alcance tanto de los hijos como de los padres, madres o tutores, pero aún así existe esa brecha, vamos a decir, entre unos y otros, que pese a la gran existencia de información, sigue habiendo desinformación. ¿Siguen faltándoles herramientas a la sociedad? Nos faltan como sociedad, porque en realidad, cuando yo a veces pregunto un poco como pregunta medio trampa, medio provocadora, de si creen que sabemos manejar el alcohol como sociedad, todo el mundo me dice que no. Y sin embargo luego empezamos a profundizar, a tirar del hilo, y en realidad nos damos cuenta de que sí, del alcohol sabemos muchas cosas. Sabemos tanto, suelo hacer hasta la broma, que hasta sabemos que un vino tinto va mejor con la carne y un vino blanco con el pescado. Digamos que a través de, en este caso casi de un chascarrillo, se puede llegar a decir, no, mira, sabes cómo dosificar, sabes cuándo consumir y cuándo no, todo el mundo tiene claro cómo debería, aunque no lo haga bien, por otra serie de motivos. Sin embargo, de otras sustancias ilegales no sabemos absolutamente nada. Entonces, saber algo ya es un buen factor de conocimiento en relación a esto. Claro, además de esas barreras que mencionas generacionales, últimamente hay cierto cambio, porque bueno, los padres jóvenes que 80s, 90s han tenido más contacto, un ocio diferente en su juventud. Por un lado lo miran como de un modo más abierto, pero sin embargo siguen con la preocupación y hasta se perpetúan algunos mitos. Por ejemplo, hay estudios que revelan que progenitoras creen que en su época de juventud consumían menos, consumían mejor, había menos riesgo, tenían más cabeza a la hora de hacerlo. Lo que es, no solo no es así, es que es casi exactamente al contrario. Había menos recursos informativos, peores, había más riesgos en la mayoría de los consumos, se hacían de una manera más alocada absolutamente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Han cambiado las personas. Gente que a los 18 era la que estaba de fiesta y no se preocupaba, ahora tiene 45, es progenitora, y entonces es cuando se preocupa. Pero cambia esa mirada. Hay algunos mitos ahí que, bueno, pues con cierto desenfado, pero que tratamos también de romper,
también por el hecho de bajar un poquito el punto de preocupación. Como es también el nivel de participación y sobre todo hacia qué lado, porque intuyo que habrá un repunte, un porcentaje más alto de un género frente a otro, de no sé si el número de padres es mayor al de madres o el número de madres sigue siendo mayor que el de padres que acuden a estas charlas, y en general cómo es también ese número de participación en las sesiones, pese a que ya independientemente de a qué género, sino, bueno, pues habría que hacer un llamamiento también a esos progenitores, a esos padres, madres y tutores, a que asistan a este tipo de charlas y de sesiones. Ojalá, en realidad el número es variable, suele ser mayor en los municipios pequeños que en los institutos de Zaragoza, en general. Yo creo que también imagino que por menos estrés, por menos cosas, menos actividades. También la gente de los municipios pequeños suele apreciar más cuando le llegan actividades a las que suele tener quizá menos acceso. Desgraciadamente se mantiene lo que comentas, hay un porcentaje de madres infinitamente superior. De media, yo suelo tener, a estas alturas, desde que fundé la asociación, yo he hecho más o menos 70, del orden de 70 talleres con AMPAs, y tenemos un 20% más o menos de media de padres. Pero hay sitios en los que tenemos incluso un 0%, y bueno, es muy rara la vez que se supera, como decía, ese porcentaje anterior, y casi no me ha pasado que sea paritario, ¿no? Entonces ahí hay una asignatura pendiente en la que sigue habiendo, bueno, sabemos que hay dobles jornadas que además conllevan, por cierto, consumos diferenciales en mujeres y en hombres adultas, me refiero, en términos de ansiolíticos y antidepresivos también, eso se nota. De nuevo hay cuestiones contextuales y sociales que explican determinados consumos. Ese es solo un factor, pero es uno de ellos, de los que lo explica. Y como digo, bueno, esa participación sigue siendo desigual, desgraciadamente. Tenemos menos gente de las que nos gustaría tener en cuanto a número, respecto al número global de familias. Es cierto que la mayor parte de gente, pues hay muchas dificultades de horarios, de trabajo, etcétera, de lo que es resolver la vida cotidiana, conciliar, exactamente. Pero nos gustaría que hubiera algo más. Es verdad que nosotros por eso pues hacemos hincapié en que es una perspectiva un poco diferente, porque hay gente que se sorprende cuando viene, esperaba otra cosa, y también sospecho que hay gente que no viene precisamente porque esperaba otra cosa, algo un poco, no sé si decir más convencional o más tradicional, no sé llamarlo así. Algo más habitual, ¿no? A las sesiones que podíamos estar más acostumbrados, sobre todo a ese enfoque que mencionábamos. Antes de despedirte, Javier, sí que conocer un poco y hacer esa rápida radiografía, tanto por parte del alumnado con el que te encuentras. Antes ya mencionabas pues esa cantidad de preguntas, de dudas que de forma anónima o no te trasladan, pero aparte del alumnado, el profesorado, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación real? Y en el caso de los profesores, a nivel de conocimiento para poder trasladar y continuar con esa educación en esta parcela. Pues de nuevo te agradezco la pregunta. Nos podría llevar en realidad largo tiempo, porque es un tema, en primer lugar, la falta de herramientas que tiene el profesorado y el poco conocimiento que tiene del tema en general. Hay una cosa que a veces les provoco también, ¿no? Un poco cuando digo, bueno, el hecho de peinar canas no nos da conocimiento, no nos engañemos. No conocemos profesores de física que entren en el aula a impartir clases sin conocer a Newton, pero sin embargo parece que por el hecho de tener cierta edad podamos hablar de drogas, y no hemos tenido nosotros en nuestra generación una formación, y en general esto no forma parte de la trayectoria formativa de cualquier docente. Entonces ahí hay una falla. Nosotros hacemos cursos destinados al profesorado que son un poquito más extensos en duración, mínimo de 12, a veces 15 horas, solo da para una pincelada, pero ya por lo menos un poquito más, y ahí sí que nos topamos con las dificultades de que los centros tienen muy pocos medios, a veces no hay ni para calefacción como para exigirles que puedan. Nosotros mira que somos muy baratos, la verdad, pero no existen esos medios. En municipios pequeños está también la dificultad de que mucha gente es interina, no se queda, hacen ruedas, por las tardes hay dificultades.
Entonces, en ocasiones, cuando los cubren las comarcas, sí hemos tenido posibilidad de hacer talleres con docentes, por supuesto también hacemos con educadoras de todo tipo, trabajadoras sociales, gente de servicios sociales en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ciudad hay todavía más dificultades para hacer un curso porque no hay financiación, o es muy difícil acceder a esa financiación. Con lo cual sería también necesaria, ¿no?, esa participación y esa posibilidad de llevar a cabo esos talleres. Por supuesto, nosotros invitamos a que a las charlas con las AMPAs pueda acudir gente del equipo docente o del departamento de orientación. Están abiertas a todos. Están abiertas, incluso a la ciudadanía, quien quiera asistir, por supuesto, para ver un poco cuál es ese enfoque, si le aporta alguna herramienta y si está interesado en intentar conseguir o fomentar un curso formativo para los y las docentes. Que entendemos, por lo mismo que antes comentaba el tema de las progenitoras, entendemos que es mucho más importante que nuestros talleres puntuales con el alumnado, que deberían ser complementarios a algo formativo continuo en el tiempo, tanto en casa como en el aula. Y en el caso de los menores, desde el 2015 que arrancaste los pasos con la asociación hasta este 2024, ¿has visto evolución? Hablábamos antes de esa gran cantidad de información, sí, que no sé si incluso eso va en detrimento de los jóvenes, porque existen diferentes plataformas, medios, etcétera, en muchas ocasiones de dudosa fiabilidad. Exacto. En realidad, fíjate, buena parte de lo que nos preguntan las criaturas tiene que ver con el último titular de prensa, cosas que a veces, sobre todo en verano, se hacen alarmas relativamente infundadas y sobre todo poco fundamentadas, ¿no? Además con términos que casi más que fomentar la prevención son contrapreventivos, puesto que al hablar de, qué sé yo, de nuevas drogas, nunca suele ser una nueva droga, pero se utilizan esos términos, con lo cual casi hace un efecto llamada, curiosidad, muchas criaturas buscando. Yo, como te comentaba, fundé la asociación en ese año y en realidad se cumplen 23 años desde que empecé a trabajar el tema, y sí que se han visto cambios en las pautas de consumo, más que en las pautas, en las prevalencias de consumo de determinadas sustancias y en las modas, que a veces tienen que ver con los medios y ahora mismo, por supuesto, obviamente con las redes sociales y también con la disponibilidad, ¿no? Pues por ejemplo, ahora estamos viendo un repunte del consumo de los famosos, desgraciadamente famosos poppers, que se habían dejado de utilizar durante casi décadas después de estar muy de moda en los 80 en determinados ambientes, y hoy se usan o vuelven a estar generalizados. ¿Por qué? Fácil de conseguir, legales en realidad, porque son productos que tienen otros usos, y industriales en este caso, y se difunden muy rápido, se ponen muy rápido de moda por las redes. Hay otras que van consumiendo, y sí que observamos, por ejemplo, una tendencia, con esto acabo, pero me parece interesante reseñarla, diríamos leve, pero continuada y mantenida en el tiempo, a una disminución del consumo de alcohol y al menos a un cuestionamiento de esa normalización del consumo del alcohol y una mayor resistencia a la presión de grupo. La tan traída y llevada presión de grupo en realidad fundamentalmente se produce con el alcohol. Entonces empieza a haber un pequeño cuestionamiento por ahí que en mi caso la verdad es que me reconforta y me tranquiliza un poco. Pues seguiremos pendientes de cómo va evolucionando esos porcentajes, tanto del consumo de las sustancias legales, que ya destacabas y mencionabas, como las ilegales, y cómo va desarrollándose, sobre todo en las nuevas generaciones y en ese contacto directo o indirecto con ellas. Así que, Javier Sánchez, te agradecemos que hayas dedicado estos minutos y nos hayas traído también un poco esa actualidad que llegan a las AMPAs para seguir formando a los, en este caso, progenitores, madres, padres y tutores de estos menores que también necesitan, pues en ocasiones, esa ayuda. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un placer.